Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 33. Centrándose en la conexión mental que acababa de establecer con Jin, Peter visualizó su mente como una pequeña esfera brillante y la mente de Jin como una vasta masa de energía en constante movimiento. Empujó su orbe hacia el centro de la masa y sintió cómo lo atraían hacia él. Y cuando volvió a abrir los ojos, Pedro ya no estaba en su propio cuerpo. La mente de Jin estaba extremadamente agitada en ese momento, llena únicamente de llamas y oscuridad. Peter podía sentir el poder primigenio del Fénix recorriendo cada neurona y sinapsis de su cerebro. ¿Hola?, preguntó con timidez. ¿Hay alguien ahí? Peter no esperaba encontrarse con una entidad como la Fuerza Fénix en un futuro próximo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba nervioso ante la posibilidad de perder una pelea. Al fin y al cabo, Thanos podrá ser fuerte, pero no es más que una hormiga a los ojos del Fénix, la fuerza universal de la creación y la destrucción. De repente, una voz femenina respondió a su llamada, pero no era la de Jin. Era una voz que parecía provenir de todas direcciones a la vez, retumbando y haciendo eco como un trueno. Interesante, la voz habló con un suave interés. Puedo sentir la presencia de una gema del infinito. ¿Quién eres, mortal? Soy tu amigable Spider-Man universal. Estoy aquí para ayudar a Jin. Peter giró sobre sí mismo, buscando el origen de la voz, pero no encontró a nadie a su alrededor. ¿Acaso siente la gema de la realidad? Tu ayuda no es necesaria, dijo el Fénix. Esto no es necesariamente algo malo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Peter, confundido. La Fuerza Fénix parecía bastante relajada. Su maestra telépata selló mi poder e inadvertidamente convirtió a mi huésped en un Fénix oscuro, un ser de pura destrucción, dijo, su voz resonando en la mente de Jin. Pero un Fénix oscuro tiene su utilidad. Después de todo, el estancamiento abunda en este universo. Peter vigilaba atentamente su entorno, por si el Fénix intentaba atacarlo. Entiendo tu punto de vista, pero no puedo permitir que se vuelva loca así, interrumpió Peter antes de que Fénix pudiera continuar. Jin no querría esto. Se supone que es tu huésped. ¿Acaso no quieres ayudarla? La zona queda en silencio por un instante antes de que Peter continúe. Según entiendo de la situación, Jin está perdiendo la cabeza por el poder y, además, está siendo influenciada por tu naturaleza destructiva. La mejor manera de solucionar esto sería sellar tu poder antes de que Peter pudiera terminar lo que iba a decir, las llamas a su alrededor se concentraron en un ser de fuego que se cernió sobre él con una mirada feroz. El Fénix apareció en todo su esplendor ígneo. Insertar imagen de la Fuerza Fénix aquí. No me dejaré contener por más tiempo, dijo con voz amenazante. ¿Me dejas terminar?, preguntó Peter con fastidio. Esto no está saliendo como esperaba. Peter tenía la sensación de estar hablando con un dios indiferente que no había interactuado con nadie en milenios. Espera, probablemente sea exactamente eso, pensó Peter con un suspiro. El Fénix lo miró fijamente, esperando a que Peter hablara. Lo que quise decir antes es que tendrías que sellar una parte de tus poderes. Jin no puede con todo esto ahora mismo. Con una menor actividad por tu parte, podrá acostumbrarse poco a poco a todo sin volverse loca. Esta es la solución más pacífica. ¿Paz?, preguntó el Fénix con indiferencia mientras sus llamas brillaban intensamente. Esto no tiene que ver con la paz. Se trata de equilibrio. Creación y destrucción. Simplemente, este huésped fue destinado a un camino más oscuro. Peter suspiró con resignación. Sabía a dónde iba a parar esa conversación. Si Fénix se niega a solucionar la situación, entonces solo puede escalar en una dirección. Peter lo intentaría una última vez antes de perder la esperanza de una solución pacífica. Por favor, suplicó, algo que rara vez hacía. Piensa en tu anfitrión. Jin no quiere convertirse en un destructor furioso. Podemos arreglar esto antes de que se salga aún más de control. No hay nada que arreglar, mortal. Y eres un necio si piensas lo contrario. El Fénix negó con la cabeza. Y antes de que Peter pudiera reaccionar, el Fénix le lanzó una ráfaga de llamas. Esquivó el ataque lo mejor que pudo, pero el calor le quemaba la piel y sentía que lo empujaban hacia el borde de la mente de Jin. Intentó razonar con el Fénix, suplicarle, pero era como hablar con un huracán arrogante. Al final, no tuvo más remedio que retirarse, extrayendo su conciencia de la mente de Jin antes de que el Fénix pudiera destruirlo por completo.
Al abrir los ojos y jadear en busca de aire, Peter sintió una vez más el peso de su propio cuerpo. Ante él se encontraba Jean, envuelta en llamas abrasadoras que lentamente consumían las ataduras que él le había impuesto. Había fracasado. No pudo razonar con el Fénix, como esperaba. De hecho, su intromisión pareció empeorar las cosas. Bueno, supongo que ahora toca ir por el camino difícil, pensó Peter mientras el camino fácil fracasaba estrepitosamente. En un gran asteroide flotante en las profundidades del espacio, un grupo de médicos alienígenas de cuello largo se agolpaban alrededor de una gran figura flotante. Thanos, el invencible titán loco. Aunque ya no encajaba en esa imagen. A diferencia de su habitual presencia fuerte y saludable, Thanos parecía debilitado y frágil debido a su envenenamiento y al coma posterior. Su físico, antaño imponente, luce ahora encogido y demacrado, su piel pálida y apagada, y su respiración áspera y dificultosa, dando la impresión de que apenas se aferra a la vida. ¿Puedes curarlo o no? Pregunta una voz aguda y amenazante. Los pobres médicos dieron un respingo de susto, se giraron y agacharon la cabeza. Frente a ellos se encontraba un extraterrestre alto y delgado, de piel pálida y ojos oscuros. Tiene la cabeza calva y una nariz prominente, con rasgos afilados y angulosos que le dan una apariencia algo amenazante. Viste una túnica larga y fluida que cae sobre su cuerpo y llega hasta el suelo, hecha de un material oscuro y sedoso que parece brillar con la luz. Insertar imagen de Ebony Maw aquí. Los médicos, asustados, no se atrevieron a hablar. Aunque Maw ya sabía la respuesta. Inútiles. Bramó furioso mientras las cabezas de los médicos se echaban hacia atrás como las de un búho, matándolos en un instante. Aunque Maw logró eliminar el veneno del cuerpo de su padre gracias a su gran dominio de la telequinesis, eso no solucionó completamente el problema. Puede que el veneno haya desaparecido, pero el daño que causó parece ser irreversible. Ningún médico, especialista, chamán, tesoro, etc., pudo revertir la condición del titán loco. Estaba completamente desconcertado. A pesar de su vasto conocimiento del universo, Maw no había podido encontrar nada que pudiera revertir el daño. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una enorme figura humanoide, de unos 8,5 metros de altura, apareció flotando ante él. Este hombre posee un físico increíblemente musculoso e imponente. Su piel es de un profundo color púrpura metálico, y sus ojos brillan con una intensidad sobrenatural. Insertar imagen de Galactus aquí. Era Galactus, el devorador de mundos. Galactus vestía una distintiva armadura plateada que cubría todo su cuerpo. La armadura estaba compuesta por intrincadas placas, superpuestas entre sí para crear una defensa impenetrable y sin fisuras. Galactus llevaba sobre su cabeza un imponente casco que se asemejaba a una corona. El casco tenía un par de largos cuernos que se curvaban hacia arriba y hacia afuera, lo que le daba una apariencia muy intimidante. Ebony Maw quedó atónito al ver a la entidad cósmica, pero pronto se recompuso y saludó a Galactus. «Galactus, ¿qué quieres?», preguntó Ebony Maw mientras se interponía protectoramente frente al cuerpo inmóvil de su padre. «He venido a ofrecerte un trato», respondió Galactus. «¿Un trato?», preguntó Ebony Maw, intrigada. «Puedo curar al titán loco, pero hay una condición». Galactus observó cómo Maw se removía inquieto bajo su mirada. Después de todo, Galactus es alguien a quien ni siquiera su padre se arriesgaría a ofender. Al menos, no sin tener a mano algunas gemas del infinito. ¿Qué condición? Maw intentó no ilusionarse demasiado. Thanos debe entregarme las gemas del infinito una vez que haya cumplido su objetivo con ellas, explicó Galactus con magnanimidad. Maw vaciló. Sabía que las gemas del infinito eran una herramienta poderosa, y no estaba seguro de poder confiar en Galactus. ¿Qué pretendes con las gemas del infinito?, preguntó Ebony Maw con recelo. Eso no te incumbe, dijo Galactus, negándose a responder. Aunque te prometo que no desharé el trabajo de tu padre. Maw pensó por un momento. Sabía que Thanos valoraba las gemas del infinito por encima de todo lo demás, y no estaba seguro de poder convencer a su padre de que se deshiciera de ellas. Muy bien, acepto su oferta. Maw finalmente cedió. Si su padre quería retractarse del trato más adelante, ya se ocuparían de eso cuando llegara el momento. Por ahora, su padre necesitaba recuperarse. Excelente. Galactus sonrió con sorna mientras se inclinaba hacia el cuerpo frágil e inconsciente de Thanos. Peter se encontraba en la dimensión espejo, con su sentido arácnido palpitante mientras percibía que los poderes de Jean seguían creciendo sin que se vislumbrara un final. Ahora, ¿cómo debería manejar esto?
Se preguntó Peter mientras observaba cómo Jin se abría paso lentamente hacia la liberación del hechizo potenciado por la piedra de la realidad, su cabello rojo brillando con energía ardiente mientras sus ojos ardían con una intensidad de otro mundo. Se giró para mirarlo, con una expresión fría e inflexible. No te preocupes, Jin, dijo Peter con calidez, esperando que la parte sensata de ella lo escuchara. No te haré mucho daño, pero tendré que ser un poco brusco. Jin no respondió, sino que levantó sus manos ahora libres y lanzó una oleada de energía telequinética contra él. Peter esquivó el ataque, evitando por poco la explosión, y le lanzó una telaraña con la esperanza de inmovilizarla. Lamentablemente, lo quemó fácilmente con un simple movimiento de muñeca. Peter saltó hacia adelante, intentando darle una patada en la cabeza. Jin, potenciada por el Fénix, intentó detener su pierna, pero él no se lo permitió. Girando en el aire, Peter le apartó la mano de una patada con una pierna y le dio una patada en la cabeza como si fuera un balón de fútbol con la otra, enviándola a estrellarse contra un edificio cercano y destrozando sus ventanas. Peter aterrizó perfectamente de pie y observó cómo todo el edificio en el que se encontraba Jin estallaba en llamas al rojo vivo. Los ojos de Jin brillaron con aún más intensidad al salir del edificio en llamas, mirando a Peter con furia. ¿Qué te pasa con esa mirada?, pregunta Peter con tono burlón antes de encogerse de hombros. Intenté hacer las cosas pacíficamente. Si no puedes soportar la presión, sal de la cocina. En respuesta, Jin desató una andanada de ataques telequinéticos contra él, haciéndolo deslizarse hacia atrás al otro lado de la calle. Afortunadamente, Peter pudo mantenerse en pie. Pensó en contraatacar con sus habilidades para lanzar telarañas, pero Jin probablemente las quemaría de nuevo. Finalmente, Peter vio una oportunidad y se lanzó hacia adelante, apuntando un puñetazo al rostro de Jin. Pero Jin fue demasiado rápida y atrapó su puño en el aire, aplastándolo con su fuerza, que aumentaba rápidamente. Peter gimió de dolor, pero no se rindió y golpeó con el otro puño, sorprendiéndola. Eso no estuvo nada bien, comentó Peter mientras Jin caía rodando por la calle y aterrizaba de espaldas. Por supuesto, Jin no se quedaría mucho tiempo en el suelo, y usando su telequinesis se puso de pie, mirando a Peter con el ceño fruncido. Aunque no se trataba de un simple resplandor. Dado que la lucha física no estaba dando los resultados que esperaba, Jin decidió lanzar una enorme ráfaga de energía telepática en su dirección. Su objetivo era sencillo. Destruye la mente consciente e inconsciente de Peter, convirtiéndolo en un vegetal para el resto de su vida. Y aunque Peter fue tomado por sorpresa por esta forma de ataque, sus numerosas defensas no lo fueron, y logró desviar fácilmente todo de vuelta hacia ella. ¡Ah! Gritó Jin mientras caía de rodillas, sujetándose la cabeza. Uy, eso debe doler, murmuró Peter mientras sus defensas actuaban por sí solas. Espero no haberle revuelto el cerebro. Superando el dolor, Jin levantó la cabeza y fulminó con la mirada a su oponente, con los ojos aún ardiendo por el poder de la fuerza Fénix. Luchaste bien, Jin, dijo Peter con voz tranquila y comprensiva. Pero debemos parar ya. Puedo ayudarte a controlarte, pero primero tienes que tomar las riendas tú misma. No dejes que te arrastre así. Jin intentó levantarse, pero su cuerpo no le obedeció y volvió a caer al suelo. Reuniendo todas sus fuerzas, Jin resplandeció con intensidad al ponerse de pie una vez más, ignorando el dolor punzante en su cabeza. ¿No te rindes fácilmente, comentó Peter con un suspiro. Tras impulsarse desde el suelo, Peter aprovechó el estado de confusión mental de ella para propinarle un último puñetazo en el costado de la cabeza, golpeándola con toda la fuerza que pudo reunir. Después de todo, el Fénix debería ser capaz de mantenerla con vida. Una vez más, Jin salió disparada hacia atrás, sus ojos parpadearon por un instante, volviendo a ser la antigua Jin antes de brillar intensamente de nuevo. Peter aprovechó la oportunidad, la agarró por la nuca y la estrelló contra la acera de hormigón, con la esperanza de despertarla del todo esta vez. Pero Jin no lo iba a permitir y usó su telequinesis para lanzarlo lejos, amortiguando así su caída. Esa telequinesis tuya es realmente útil, dijo Peter mientras aterrizaba de pie. Quizás debería evolucionar con su sangre ahora. Después de todo, la telepatía y la telequinesis serían buenas adiciones a su creciente lista de superpoderes. Y si tiene la suerte suficiente, incluso podría obtener algunas de sus habilidades como huésped del Fénix. Mientras la lucha continuaba en la dimensión espejo, Peter pudo ver que Jin estaba completamente consumida por la fuerza Fénix. Sabía que razonar con ella ya no era una opción y que tenía que encontrar la manera de someterla y liberarla de la influencia de la fuerza Fénix. Eso podría funcionar, pensó Peter mientras esquivaba otro ataque telequinético.
Oye, voy a intentar algo nuevo, así que intenta no morir, ¿de acuerdo? Dado que el hechizo que usó para atarla se había disipado, Peter dejó de lado sus artes místicas y sacó su última carta bajo la manga. Por supuesto, podría haber intentado un par de hechizos más avanzados o incluso recurrir a la piedra de la realidad, pero también quería poner a prueba una teoría suya. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Jin se quedó inmóvil mientras se preguntaba qué haría él. Observó cómo su oponente se hinchaba y crecía, sus músculos se abultaban y se expandían. El traje de araña de Peter se extendía a su lado, conteniendo a la perfección su gigantesca figura sin un solo desgarro en su tela. Sin duda, el elemento más amenazador de su transformación fueron sus ojos brillantes. Los ojos blancos de su máscara parecían brillar, lo que indicaba una luz intensa en su interior. Recuerda, no te mueras, ¿de acuerdo? Repitió Peter mientras se impulsaba desde el suelo y desaparecía. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los brillantes ojos de Jin se abrieron de par en par cuando él apareció ante ella en una explosión de pura velocidad. Cómo su enorme cuerpo podía moverse tan rápido era un verdadero misterio. Peter le lanzó un manotazo a Jin, apartándola fácilmente como si fuera una mosca, pero ella rápidamente recuperó la compostura, desatando una andanada de ataques psíquicos mientras se elevaba por los aires. El sentido arácnido de Peter se activó, alertándolo de cada ataque, pero esta vez no se molestó en esquivarlos. ¿Eh? Eso me hizo cosquillas. Comentó mientras sus ataques golpeaban su cuerpo, sin hacerle absolutamente nada a su nueva y corpulenta figura. Al ver esto, Jin sintió un miedo genuino por primera vez desde que desbloqueó sus poderes de Fénix. Presionado por el miedo, Peter lanzó otro ataque telequinético, pero simplemente negó con la cabeza y se acercó con paso firme, soportando los ataques con facilidad. Extendió la mano hacia adelante y la agarró por completo, inmovilizando su cuerpo ardiente. Al levantarla y sostenerla a la altura de sus ojos, Peter sintió el calor de su figura llameante calentándole la mano. Mientras luchaba por liberarse, Jin continuó atacando con sus poderes telequinéticos. Serías un buen calefactor, dijo Peter mientras le daba un rápido apretón. Ah. Jin gritó de dolor mientras sus huesos crujían bajo la presión. Deja de forcejear, advirtió Peter mientras aflojaba el agarre. Por supuesto, la mente de Jin estaba llena únicamente de furia y destrucción, así que no escuchó. Pero Peter logró sujetarla, apretándola una vez más para demostrarle lo inútil que era. Mientras forcejeaba, una luz brillante comenzó a resplandecer desde el interior del pecho de Jin, emanando de la fuerza Fénix. Interrogación de cierre. Peter observó con interés mientras sentía que ella comenzaba a separar sus dedos. Debería probarlo ahora, activando su habilidad más preciada, la de Hulk rojo. Peter esperó y confió en que su presentimiento fuera correcto. De repente, justo cuando Jin estaba a punto de escapar de su agarre, Peter sintió una oleada de energía caliente que le invadió la mano y se extendió por el resto de su cuerpo. Jeje, funcionó. Peter se rió mientras la fuerza de Jin se agotaba rápidamente, dejándola atrapada en su mano una vez más. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Jin se abrieron de par en par con confusión mientras sus poderes le eran arrebatados. Todo comenzó con el manto de llamas, que se extinguió con bastante rapidez, y luego dio paso al resto de su energía Fénix. Poco a poco, la luz comenzó a desvanecerse y la lucha de Jin disminuyó a medida que su mente se calmaba rápidamente. Mientras Peter seguía sujetándola, sintió como el control de la fuerza Fénix sobre Jin se debilitaba, hasta que finalmente se disipó por completo. Finalmente, los ojos de Jin se atenuaron y volvieron a su aspecto normal. Jadeando con dificultad, Peter se recostó, observando cómo Jin despertaba lentamente entre sus brazos, mirando a su alrededor con confusión. Absorber toda esa energía fue agotador, pensó Peter mientras su cuerpo resplandecía con un brillante brillo naranja. ¿Ese Spider-Man? ¿Eres tú? ¿Qué pasó? Jin tartamudeó completamente confundida mientras hacía una mueca de dolor, preguntándose por qué el héroe favorito de la Tierra era tan grande. Es una larga historia. Peter la deja en el suelo y vuelve a su forma normal. Ignorando la mirada de confusión y asombro que ella le dirigía, Peter agitó la mano y abrió un portal dorado. Vamos, tengo un idiota calvo al que gritarle. Cuando Peter cruzó el portal, seguido de cerca por una incrédula y confundida Jean Grey, no pudo evitar sentir alivio por haber logrado salvarla de la influencia destructiva de la fuerza Fénix. Sin embargo, al acercarse a la mansión 10, su alivio se convirtió en conmoción al ver la magnitud de los daños. La mansión estaba parcialmente quemada, aunque, por suerte, lograron controlar el fuego antes de que se propagara demasiado.
Peter cruzó el césped delantero y rápidamente llamó la atención de los estudiantes, que estaban cotilleando sobre toda la situación. Estaban a punto de abalanzarse sobre él y bombardearlo con preguntas, como habían hecho antes, pero se detuvieron en seco al ver a Jin de pie detrás de él. No tardó en correrse la voz sobre la causa del incendio. Al fin y al cabo, los chismes siempre se propagan rápidamente en las escuelas. Aunque la niña a la que Jin protegió inicialmente guardó silencio para proteger a la hermana mayor que la defendió, no se puede decir lo mismo de los acosadores que iniciaron todo esto. No, prácticamente gritaron el nombre de Jin desde lo alto de las montañas, asegurándose de que todos los niños supieran que fue ella quien se volvió loca y prendió fuego a su preciada escuela. Y ahora, nadie quería acercarse a ella. Bueno, excepto una persona. Hermana mayor. La niña acosada, que había permanecido callada todo este tiempo, salió corriendo de entre la multitud de estudiantes. ¿Estás bien? La niña se paró frente a Jin e inclinó la cabeza en señal de pregunta. Sí, ya estoy bien. Jin respondió con incertidumbre. No recordaba nada después de interponerse entre la niña y los acosadores conocidos de la escuela. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la niña mientras sonreía y saltaba hacia adelante, rodeando con sus brazos la cintura de su salvador. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Jin se abrieron de par en par mientras devolvía el abrazo con vacilación. ¿Qué demonios pasó? Dejando a Jin atrás por el momento, Peter se dirigió a la entrada de la mansión. Allí vio al profesor Décimo, de pie cerca de la entrada, con expresión preocupada y culpable. Aunque no comprendía del todo la situación, Charles sentía que, de alguna manera, era culpa suya. Por supuesto, tenía razón. Tormenta, Lobezno, Bestia, Rondador Nocturno y algunos otros profesores estaban a su lado, interrogándolo sobre el incidente de ese día. Incluso Magneto estaba entre ellos. Profesor, gritó Peter mientras se acercaba. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Charles y todos los profesores que estaban a su lado se volvieron hacia Peter con miradas esperanzadas. ¿Dónde está Jin? ¿Está bien? Sí, está allí con los demás estudiantes. Peter señala por encima del hombro. Al instante, Storm pasó junto a Peter sin decir una palabra, apresurándose a ver cómo estaba su alumno. Como directora de la residencia femenina, Storm es parcialmente responsable del bienestar de todas las estudiantes, y se tomaba esa responsabilidad muy en serio. En poco tiempo, todos los demás profesores la siguieron, dejando atrás solo a Charles, Magneto y Peter. ¿Qué pasó? Pregunta Eric, pues sabía incluso menos que Charles. Este idiota, Peter señala al profesor Décimo, le quitó los poderes a Jin sin conocer la gravedad de la situación. No tenía malas intenciones. Charles intervino en su defensa. Eric sonrió con picardía al darse cuenta de que disfrutaba de aquella conversación. No todos los días el gran y magnánimo profesor Décimo se equivoca. Si no hubiera venido hoy, probablemente toda la escuela se habría reducido a cenizas y es muy probable que muchos estudiantes hubieran muerto, dice Peter con naturalidad. Esto no fue un simple error, Charles. Si Jin hubiera actuado sin oposición, habría reducido todo el planeta a cenizas. El profesor X miró a Peter con expresión triste y arrepentida. Sé que estás molesto, pero no tuve otra opción. Los poderes de Jin eran demasiado peligrosos y no podía arriesgarme a que se descontrolaran. Hice lo que creí mejor para ella y para todos los demás. Sí, pero deberías haber contactado a los Vengadores para este tipo de cosas. Peter puso los ojos en blanco bajo su máscara. No tenías ni idea de con qué te estabas metiendo. Esto no es solo un poderoso Gen X. Jin es la anfitriona de la encarnación de la creación y la destrucción del universo. ¿Qué? Exclamó Jin mientras se acercaba, seguida de cerca por sus profesores. Peter dejó escapar un suspiro de exasperación al volverse y ver la expresión de sorpresa y confusión de Jin. Ya que estamos todos aquí, mejor les explico. Peter explicó rápidamente la situación de Jin. En cuanto Peter terminó de hablar, todos se volvieron hacia Charles con miradas de desaprobación. Y Dios mío, Magneto estaba disfrutando muchísimo de esto. Jin habló, con voz débil pero decidida. Espera, no es culpa suya. Como dijiste, el Fénix es una fuerza de la naturaleza. La culpa es mía. Me dejé influenciar por él y casi destruyo todo lo que me importa. Sus pesadillas casi se hicieron realidad, dejando una expresión de autocrítica en su rostro. Peter se volvió hacia Jin, con una expresión más suave. No, no es culpa tuya en absoluto. Simplemente eres víctima de algo que escapa a tu control.
Te ayudaré a controlar los poderes del Fénix, pero requerirá mucho tiempo y dedicación. Jin parecía ansiosa por controlar sus nuevos poderes, aunque sentía cierta vacilación, ya que no quería volver a perder el control. Al volver a dirigirse al profesor X, el tono de Peter era menos airado, pero seguía siendo firme. Si alguna vez se encuentran con algo que no entienden, espero que se convoque una reunión del consejo de inmediato. ¿Queda claro? Sí. Esto no volverá a suceder. Te doy mi palabra. El profesor X asintió, con los ojos llenos de determinación. Bien, dijo Peter mientras se volvía hacia Jin. Entra y haz las maletas. ¿Qué? Jin no se esperaba eso, ni tampoco sus profesores. Te quedarás en la Torre de los Vengadores hasta que estés seguro de que puedes controlarte, explica Peter, sin aceptar un no por respuesta. ¿Pero qué pasa con la escuela y mis amigos? Argumenta Jin mientras se gira para mirar por encima del hombro. Al otro lado del patio, pudo ver a Cíclope, Kitty Pryde, X-23, Ángel y algunos otros esperándola con preocupación. Puedes seguir yendo a la escuela siempre y cuando Nightcrawler esté dispuesto a llevarte y traerte, dijo Peter, tranquilizando a Charles antes de que pudiera replicar. En cuanto a tus amigos, puedes verlos durante el horario escolar. De acuerdo. Jin dudó, aunque finalmente cedió. Jin entró en la mansión junto a Storm y se dispuso a empacar sus cosas, lista para afrontar cualquier desafío que le deparara el futuro. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que tenía a Spider-Man a su lado, lo cual le daba mucha confianza. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Pregunta Charles con vacilación. Aunque no le gusta que le estén arrebatando a su alumno justo delante de sus narices, Charles también sabe que no tiene motivos para quejarse. Al fin y al cabo, él es el culpable de todo esto, y aún así no sabría por dónde empezar con su entrenamiento. En lo que respecta a los metahumanos y los genes X, se puede decir que el profesor es un experto de renombre mundial, pero este caso no pertenecía a ninguna de esas categorías. Este era un problema que solo las artes místicas podían resolver. Al menos, eso era lo que él sabía. Sí, quedarse en la torre será mucho más seguro, y podré establecer un programa de entrenamiento estricto para ella, explicó Peter mientras Charles fruncía el ceño, triste porque se llevaban a su alumna más valiosa. Aunque comprendió que era lo mejor para ella. Puedes visitarla cuando quieras, añadió Peter al percatarse de la difícil situación de la profesora. Incluso puedes seguir dándole clases fuera del horario lectivo, pero tendrías que hacerlo en la torre. Podemos incluirte un hueco en su nuevo programa de formación. De repente, un pequeño destello de esperanza volvió al rostro del profesor. Gracias, me gustaría mucho, dijo Charles agradecido. No esperaba que Peter confiara tanto en él después de su error. Minutos después, Storm y Jin regresaron con las maletas en la mano. ¿Eso es todo? Preguntó Peter, recibiendo un asentimiento. De acuerdo, entonces vamos a instalarte de nuevo en la torre. Cuando apareció un portal y Jin siguió a Peter al interior, sus amigos no pudieron evitar fruncir el ceño al verla desaparecer junto con su equipaje, dejándolos a ellos y a todos los demás estudiantes preguntándose si había sido expulsada. Charles, suspirando para sí mismo, miró su mansión ligeramente quemada. Esto va a ser caro de arreglar. Tras instalar a Jin en un apartamento y enseñarle la torre, Peter regresó a su habitación vacía mediante un portal, sintiéndose agotado y eufórico a la vez. Había absorbido mucha energía de la fuerza Fénix, y ahora sentía un poder extraño y palpitante recorriendo sus venas. ¿Estoy evolucionando? Se preguntó Peter mientras se teletransportaba rápidamente a su ático de los Vengadores, donde el genio estaba cocinando algo, con un aspecto similar al de un Gordon Ramsay azul. Nota del autor. Es jodidamente crudo. ¿Eh? Gruñó el genio confundido mientras Peter salía de un portal y caía a sus pies. ¿Estás bien, amigo? Evolucionando, murmuró Peter exhausto. Por el calor que sentía en ese momento, Peter casi esperaba ver llamas o alguna otra señal de su evolución. Pero todo parecía normal, salvo que su cuerpo comenzaba a brillar con un tono rojizo. Peter cerró los ojos e intentó mantener la calma. Al fin y al cabo, ya había pasado por un par de evoluciones. Al cerrar los ojos, sintió una oleada de energía, como 1000 soles ardiendo en su interior, quemando su cuerpo desde adentro hacia afuera. No estaba cocinando cerdo, ¿verdad? Se preguntó Genie mientras el olor a carne cocinada inundaba la cocina, aunque pronto se dio cuenta de dónde venía. No te preocupes. Los genios te tienen. Exclamó el genio mientras invocaba un enorme bloque de hielo bajo su amo y unos 10 aires acondicionados flotantes que soplaban aire frío en su dirección. ¿Así está mejor?
Peter no pudo responder verbalmente, pero la expresión de alivio en su rostro lo decía todo. Horas más tarde, una vez que el calor en su cuerpo disminuyó, Peter suspiró aliviado al disfrutar por un instante de la sensación de frío en su piel enrojecida. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Genio preocupado. Sí, dame un minuto, dijo Peter mientras se derretía en el hielo. Vale, he preparado algo de comer por si tenéis hambre, ofreció el Genio mientras se quitaba el gorro de chef y se transformaba en camarero. ¿Hace calor?, pregunta Peter mientras el Genio asiente. No, gracias. ¿Tienes helado? Chasqueando los dedos, el Genio hizo aparecer un enorme bote de helado junto con una cuchara grande y se los entregó. Todavía tumbado sobre el hielo, Peter se metió rápidamente cucharadas de helado deliciosamente frío por la boca. Oh, eso está tan bueno. Una vez que se cansó del frío y terminó su helado, Peter se puso de pie de un salto y se puso manos a la obra. Después de todo, tenía nuevos poderes que poner a prueba. Enseguida se dio cuenta de que podía controlar el fuego, ya que eso le pareció lo más fácil de probar después de su intensa evolución. Pero eso no fue todo. Manipulación del fuego cósmico. Peter puso a prueba su fuego y descubrió que no era una llama cualquiera. El fuego que podía producir y controlar estaba en otro nivel. Era tan potente que podía incinerar cualquier cosa que tocara. Vuelo. Envuelto en llamas, Peter descubrió que podía volar a velocidades increíbles, e incluso viajar por el espacio sin necesidad de oxígeno. Telepatía y telequinesis. Peter puede leer y controlar los pensamientos de los demás, así como mover objetos con la mente. Aunque estos poderes son increíblemente débiles en este momento. Tras un breve período de práctica, Peter fue capaz de controlar y leer la mente de algunos animales, y en cuanto a su telequinesis, solo puede levantar alrededor de medio kilo. Tendré que elaborar un nuevo plan de entrenamiento para esto, pensó Peter, consciente de la utilidad de estos poderes. Curación y regeneración. El factor de curación de Peter aumentó una vez más, lo que le permitió sanar con extrema rapidez. Inmortalidad. Esto es solo una suposición, ya que Peter descubrió que sus células ya no envejecen. Se necesitarían más pruebas para confirmarlo. Si Peter poseía otros poderes, no se percató de ellos, pero estaba más que satisfecho con los que tenía, aunque tenga que entrenarlos para que puedan usarse en combate. Por un instante, sintió la tentación de dejarse llevar, de deleitarse con ese nuevo poder divino. Después de todo, él simplemente evolucionó usando la energía de las fuerzas Fénix, un ser muy superior a los celestiales y otros seres insignificantes parecidos a dioses. Y lo mejor de todo es que Peter no era realmente un huésped del Fénix, así que no tenía que preocuparse por una entidad todopoderosa en su cabeza que vigilara cada uno de sus movimientos o le dijera qué hacer. Jejejejejeje. Peter se rió como un loco. Bonk. Pero antes de que pudiera volverse demasiado loco, el Genio chasqueó los dedos y dejó caer un yunque de estilo caricaturesco sobre su cabeza. ¡Arc! Peter gruñó cuando le golpeó en la cabeza y cayó al suelo a sus pies. ¿Qué demonios fue eso? Te estabas comportando como Jafar, así que tuve que hacerte entrar en razón, dice el Genio mientras invoca un espejo frente a él, que lo muestra vestido como el villano de Aladdin. Estás realmente obsesionado con esa película, ¿verdad?, preguntó Peter mientras Genie fingía no oírlo. Peter caminaba por los silenciosos pasillos de la Torre de los Vengadores, con la mente concentrada y preparada. Ha pasado una semana desde que salvó a Jean de convertirse en una Fénix oscura y ahora planeaba encontrarse con la Fuerza Fénix por segunda vez. A lo largo de la semana, Peter le ha estado enseñando los conceptos básicos del control de la energía que aprendió en Kamartaj, pero por mucho que lo intentara, a Jean le resultaba casi imposible controlar ni siquiera una pizca de las llamas del Fénix. Tras solo una semana, Peter no esperaba grandes avances por su parte, pero sí esperaba algún progreso. Y solo se le ocurría una razón para explicar la falta de progreso de su nuevo alumno. El Fénix está interfiriendo, Peter llegó a esta conclusión ayer. O bien no estaba contenta con la intromisión de Peter, o bien ya no aprobaba a Jean, puesto que ella no podía generar ni una sola chispa de su poder. Al llegar a su apartamento, Peter llamó a la puerta y esperó pacientemente a que ella abriera. Y cuando la puerta se abrió de golpe, Jean no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Hola, dijo ella en voz baja. Tras una semana de tutela bajo la tutela de Peter, la admiración de Jean por su héroe se profundizó aún más. Oficialmente, estaba enamorada de Spider-Man. Y Peter era completamente ajeno a su enamoramiento, aunque tampoco es que fuera a corresponder a sus sentimientos de todas formas. Al fin y al cabo, está comprometido. Oye, Jean. ¿Podemos hablar? Peter entró, con la mente concentrada en la tarea que tenía entre manos.
Por supuesto. Ella asintió, cerrando la puerta con llave mientras se dirigían a la sala de estar. Iré directo al grano. Peter se sentó en el sofá y la miró seriamente. Necesito hablar con el Fénix. Enseguida, el buen humor de Jin desapareció rápidamente. De acuerdo, pero ¿estás seguro de que todavía está dentro de mí? Pregunta Jin con vacilación. He intentado comunicarme con él como me enseñaste, pero siento como si estuviera hablando con una pared. Lo sé, dijo Peter. Pero creo que solo se está haciendo el difícil. Tenemos que convencerlo de que te ayude a controlar sus poderes. Jin lo miró con escepticismo. Pero si ya pasó, ¿no podemos simplemente olvidarlo y seguir adelante? Preguntó con esperanza. Después de todo, el Fénix no le ha traído absolutamente nada bueno a su vida. No lo sabemos, dijo Peter, negando con la cabeza. Y no podemos arriesgar la seguridad de todos basándonos en una suposición al azar. Jin lo miró, y sus ojos, llenos de esperanza, se tornaron sombríos en un instante. De acuerdo, hagámoslo. Jin acepta a regañadientes. Bien, ahora veamos qué está pasando. Peter se levanta de su asiento y se acerca a Jin, colocando su mano sobre su frente. ¿Lista? Ese sí, chilla Jin mientras su rostro se pone de un rojo brillante, a juego con su cabello. Me está tocando. Peter respiró hondo y cerró los ojos, intentando conectar con la mente de Jin como lo hacía en la dimensión espejo. De repente, Peter se encontró de nuevo en la mente de Jin, aunque esta vez era mucho más normal. En lugar de la oscuridad y el fuego de antes, se encontró con una pradera tranquila y soleada. Hermoso, pensó Peter. Miró a su alrededor, absorbiendo el paisaje surrealista de la mente inconsciente de Jean Grey, tratando de averiguar a dónde tenía que ir para encontrar la fuerza Fénix. Y como si fuera una señal, sintió la presencia ardiente de la energía cósmica y caminó en su dirección. Enseguida, Peter encontró la fuente. Un enorme lago de fuego, rodeado de llamas arremolinadas que danzaban y crepitaban por toda la zona. Al llegar, oyó una voz familiar que lo llamaba, resonando entre las llamas. Spider-Man. Te estaba esperando. Peter se giró y vio una figura con forma de pájaro que emergía del fuego, caminando hacia él con aire majestuoso. Siento un destello de mi poder en ti. La fuerza Fénix le habló, su voz resonando en el entorno. Primero una gema del infinito y ahora mi propia energía. Eres toda una anomalía, ¿no? Peter se encontraba frente a la fuerza Fénix, cuya energía crepitaba y pulsaba en el aire a su alrededor. Percibo un destello de mi poder en ti. La fuerza Fénix le habló con interés, su voz resonando en el entorno. Primero una gema del infinito y ahora mi propia energía. Eres toda una anomalía, ¿no crees? Bueno, lo intento. Peter se encogió de hombros, tomando sus palabras como un cumplido. Al mirarlo fijamente, el Fénix comenzó a encogerse a medida que su energía se condensaba y adquiría una forma humanoide. Peter se sorprendió al encontrar ante él a una mujer hermosa y resplandeciente, envuelta en un vestido de fuego. ¿Buscas mi ayuda?, dijo, con una voz que resonaba como un coro de llamas. Peter asintió, respirando hondo para tranquilizarse. Por lo general, no sentía miedo al enfrentarse a cosas así, pero cuando se trataba de la fuerza Fénix, no podía evitar sentir la presión de su presencia. Después de todo, ella podría matarlo en cualquier momento. Con o sin la gema de la realidad, la fuerza Fénix estaba demasiado arriba en la cadena alimenticia en comparación con personajes como Peter, Thanos y cualquier otro poderío universal. Sí, dijo asintiendo, disimulando su nerviosismo tras una actitud segura. Jin está teniendo problemas con tus poderes, y si no me equivoco, tú eres la razón, ¿verdad? El Fénix ladeó la cabeza, observando a Peter con sus ojos brillantes que ardían como el corazón de una estrella. Puedo ayudarla, dijo, ignorando por completo la acusación de Peter. Pero necesito algo a cambio. ¿Qué quieres? Peter frunció el ceño al comprobar que su hipótesis era correcta. Sabía que vendría. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que ella había orquestado toda la reunión. Ya que me hiciste perder a Fénix Oscura, te convertirás en mi destructor en lugar de Jin, dijo Fénix con naturalidad. Eliminarás el creciente estancamiento en este universo en mi nombre, para que nuevas semillas de creación puedan crecer y resurgir de las cenizas. Gruñó Peter, sorprendido, mientras sacudía la cabeza con incredulidad. No puedo hacer eso. Soy Spider-Man. No puedo ir por ahí destruyendo el universo. Tengo una reputación que mantener, ¿sabes? El Fénix soltó una risita divertida. No te hagas el inocente conmigo. Sabes lo que es cazar, matar, eliminar. Y, sobre todo, sabes lo que significa hacer lo que hay que hacer, afirmó.
De acuerdo, me has pillado, pero Spider-Man no es el lacayo de nadie, dice Peter mientras su rostro se endurece bajo la máscara. No haré lo que me pidas. El Fénix sonrió mientras sus ojos brillaban de interés. Muy bien, dijo con un tono burlón. Puedes irte. Pero ten en cuenta que, si me rechazas, encontraré a otro para que ocupe tu lugar. Y puede que no sea tan íntegro como tú. Peter dio un paso atrás, con la mirada fija en el Fénix. Sabía que no podía derrotarla, al menos no con lo que tenía a su disposición en ese momento. Ni siquiera la absorción de Hulk rojo podría hacer mucho. Después de todo, no se trataba de Jean. Peter tenía la sensación de que, si absorbiera tan solo el 1% de la energía del Fénix, explotaría como un fuego artificial el 4 de julio. Pero también sabía que no podía traicionar sus propios principios. Peter se encontraba frente a la fuerza Fénix, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras observaba a la entidad de fuego mirarlo con expectación. De acuerdo, lo haré, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. Pero tengo algunas condiciones. Continúa. El Fénix arqueó una ceja, intrigado. Primero, dijo Peter, no quitaré vidas inocentes. Y no seré un arma sin sentido que puedas usar a tu antojo. El Fénix asintió, aparentemente satisfecho con esta condición. ¿Y la segunda? Trabajo a mi propio ritmo, afirma Peter con claridad. No quiero que me den órdenes ni que me impongan horarios. Solo tienen que darme una lista y la completaré. Una vez terminada esa lista, mi parte del trato estará cumplida. Ya veo, murmuró el Fénix para sí misma. Y a cambio, ayudo a Jean, ¿correcto? Sí, Jean necesita aprender a controlar sus poderes de Fénix, dijo Peter asintiendo. Quiero que pueda usarlos sin que la consuman, como la última vez. El Fénix lo observó por un momento, considerando su petición. Finalmente, asintió. Muy bien. Acepto sus condiciones. Peter sintió que se le quitaba un gran peso de encima, al saber que había hecho lo correcto. Entonces supongo que tenemos un trato. Peter asintió. Bien, respondió el Fénix mientras chasqueaba los dedos, creando una bocanada de fuego y humo. Entonces, comencemos. Y de aquel fuego apareció un pergamino chamuscado, que rápidamente se desenrolló hasta el suelo antes de rodar hasta los pies de Pedro. Peter no pudo evitar suspirar con resignación. Como puedes ver, tengo una larga lista de planetas, lunas, agujeros negros, ruinas de civilizaciones olvidadas y otros cuerpos celestes que deben ser destruidos. Tu tarea es llevar a cabo esta destrucción. ¿En serio? Peter miró la lista, sintiéndose abrumado por la magnitud de la tarea que tenía por delante. ¿Cómo se supone que voy a hacer todo esto? Debería haber pedido más, pensó, dándose cuenta de que tal vez había salido perdiendo en el trato. Eres Spider-Man, ¿verdad? ¿Dónde se fue toda esa confianza? La fuerza Fénix soltó una risita divertida. Aunque si quieres retirarte, no hay problema. Quizás Jean estaría dispuesta a aceptar el reto. Después de todo, está a solo un estallido de poder de convertirse en Fénix oscura, ¿vale? Basta ya, suspiró Peter, dejando caer los hombros. Lo haré. Con esas palabras, Pedro se acercó, tomó el pergamino y lo volvió a enrollar. Entonces, ¿está decidido? Preguntó Peter, con un tono de voz que denotaba incertidumbre. Así es. Respondió el Fénix, con un tono de voz muy satisfecho. Pero antes de abandonar la mente de Jean, Peter tenía una última pregunta que hacer. Dijiste que mis actos de destrucción darían lugar a una nueva creación, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Pregunta. La fuerza Fénix se encontraba frente a Peter, su aura de fuego proyectando un cálido resplandor sobre él. Soy un ser de creación y destrucción, explicó. Cuando destruyo, también creo. Cada acto de destrucción deja espacio para que surja una nueva creación. Peter reflexionó sobre esto por un momento e inmediatamente comenzó a sentirse mucho mejor con respecto a su nueva tarea. Entonces, ¿estás diciendo que cuando destruyo algo, en realidad estoy creando espacio para que se cree algo nuevo? Aclara. Sí, exactamente, respondió la fuerza Fénix. Y como mi destructor, serás el catalizador de este proceso. Tus actos de destrucción allanarán el camino para nuevos comienzos, nuevo crecimiento y nueva vida. Peter asintió lentamente. Siempre había sabido que el universo estaba lleno de misterios y maravillas, pero nunca se había imaginado que formaría parte de algo tan vasto y profundo. De acuerdo, dijo, respirando hondo. Creo que entiendo. ¿Recibiré algún poder o ayuda por esto? ¿Quieres más poderes? Pregunta el Fénix con incredulidad. ¿Qué mocoso eres? Ya he pasado por alto que me has robado mi energía y posees una gema del infinito. ¿Qué más podrías necesitar?
Al instante, Peter se puso avergonzado, se rascó la nuca y se giró para mirar hacia otro lado. Eso es lo que pensaba. El fénix se burla y desaparece, regresando al lago ardiente en la mente de Jin. Al abrir los ojos, Peter despertó en el mundo real con un pergamino en la mano. ¿Cómo te fue?, preguntó Jin, al notar el pergamino que sostenía mientras se alejaba de ella. ¿Qué es eso? No tienes de qué preocuparte, dijo Peter, guardando rápidamente el pergamino en su bolsillo. El fénix accedió a ayudarte. Intenta aprovechar su energía y crea una llama, como te enseñé. Peter permaneció pacientemente a un lado mientras Jin entrecerraba los ojos y mantenía la mano a la altura de los ojos, poniendo cara de estreñimiento. No creo que esto sea, Jin habló con voz temblorosa mientras una pequeña chispa se manifestaba en la palma de su mano. Funcionó. No era mucho, pero era un comienzo. Bien, al menos cumplió su parte del trato, murmuró Peter mientras se dirigía a la puerta. Medita esta noche como te enseñé y ella debería aparecer. Sé respetuoso y diligente. Y si surge algún problema, contáctame de inmediato. Espera. ¿Y sí?, gritó Jin mientras Peter cerraba la puerta tras él, dejándola sola en su apartamento. Me vuelvo loca otra vez. Tras observar con vacilación la chispa que flotaba en su mano, Jin se sintió rápidamente decidida y se dirigió furiosa a su habitación, lista para meditar y conocer a la Fuerza Fénix por primera vez. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al entrar en su ático, Peter se sentó en el sofá junto a Genie, mirando fijamente la lista que tenía delante. Era una lista de todos los lugares del universo que necesitaban ser purificados, una lista que había recibido de la Fuerza Fénix. Sabía que ahora era su deber como destructor llevar a cabo esa misión, pero no podía evitar sentir cierta aprensión. Entonces, Genie mira por encima del hombro la lista. ¿Vas a hacer la compra o qué? No, hice un trato con la Fuerza Fénix, dice Peter mientras continúa leyendo la lista. ¿Eh? ¿Para qué?, pregunta Genie con temor, recordando algunos malos recuerdos de sus encuentros pasados con la mujer pájaro enojada. Bueno, Peter le dio un breve resumen de la situación de Jin. Vaya, te han estafado, comentó Genio con diversión. ¿Cómo es posible que me hicieras firmar un contrato entero solo para que no pudiera estafarte, pero aparece una belleza deslumbrante y te derrumbas como un castillo de naipes? Bueno, para empezar, puede borrarme de la existencia con solo pensarlo, confesó Peter sin vergüenza. Comparado con ella, das tanto miedo como una mosca. Oye, yo también puedo dar miedo. El genio flota en el aire frente a Peter y se pone rojo mientras lo mira fijamente, con llamas danzando a lo largo de su cuerpo. ¿Ya estás temblando de miedo? Sí, simplemente no es lo mismo. Peter parecía impasible y sin miedo. Al ver esto, el genio envolvió su cuerpo en una nube de humo negro antes de revelarse una vez más. Esta vez, cambió su apariencia y se convirtió en un payaso con una cabeza grande y una boca llena de dientes afilados como navajas. ¿Y ahora?, preguntó con voz inquietante. ¿Has estado viendo It?, pregunta Peter con curiosidad. El genio se desinfla al instante y cae al suelo derrotado, volviendo a su forma normal. Puedo dar miedo, ¿verdad? Para un niño, tal vez. Las innecesarias palabras de Peter golpearon a su amigo azul como balas, destrozando su frágil ego. Ignorando la crisis existencial de Genie, Peter se recostó en el sofá y repasó los numerosos nombres y coordenadas que contenía. Mientras repasaba la lista, sus ojos se detuvieron en el nombre de Morag. Este planeta era un páramo abandonado que alguna vez albergó una gema del infinito. Era un planeta familiar para Peter, ya que él fue quien extrajo la gema del poder de allí. También es el planeta donde conoció a su vicecapitán, Peter Quill. Morag es un buen lugar para empezar, supongo, pensó Peter mientras encontraba el primer planeta que destruiría. Respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza por la anticipación. Sabía que sería una experiencia increíble, pero estaba preparado para ella. Peter se levantó del sofá, esquivó a su abatido genio, agitó la mano y abrió un portal. «Espera», gritó el genio, con su semblante sombrío completamente borrado. ¿Vas a destruir algo? Puedo acompañarte. Tal como lo pidió, todo tipo de armamento apareció en el cuerpo de Genie. Desde una bazuca alienígena gigante hasta todo tipo de bombas, Genie estaba listo para sembrar el caos. Claro, vamos. Peter asiente mientras se envuelve en llamas y atraviesa el portal, seguido por un genio emocionado. Por supuesto, tuvo que usar sus llamas, ya que al otro lado del portal no había más que espacio abierto, fuera de la atmósfera de Morag.
¿Sabes? Podrías pedir que todos los nombres de esa lista desaparecieran y acabar con esto, sugiere el genio mientras el portal se cierra de golpe tras ellos. Después de todo, a Peter aún le quedaba un último deseo por cumplir. Usarlo le ahorraría muchísimo trabajo, aunque también significaría perder a Genie. ¿Qué? ¿Te estás aburriendo o algo así? Pregunta Peter, preguntándose por qué diría eso. ¿Listo para volver a tu lámpara por unos cuantos milenios? No, me gusta bastante la vida que llevo ahora, pero tú tienes la opción. Genie negó con la cabeza. No, gracias, respondió Peter con firmeza. Al fin y al cabo, no puedo permitir que mi nuevo amigo desaparezca. Además, quién sabe qué clase de loco te atacará después. Las consecuencias podrían ser fatales. Genie sonrió cálidamente, ignorando todo excepto el hecho de que Peter acababa de llamarlo su amigo. Mientras Genie estaba absorto en sus ensoñaciones, Peter se puso manos a la obra de inmediato. Tras realizar un rápido conjuro para comprobar si alguien estaba visitando el páramo desolado de Morag, Peter, afortunadamente, no recibió ninguna respuesta, lo que significaba que todo el planeta estaba vacío. Lo cual era perfecto para sus planes. ¿Cómo debería hacer esto? Se preguntó, y rápidamente se le ocurrió una buena idea. Eso podría funcionar tirando de la gema de la realidad que llevaba dentro. Peter intentó crear la estructura más grande que jamás había construido. Nota del autor. ¿Alguien puede adivinar? De repente, como si se estuviera construyendo justo delante de él, apareció una enorme estructura con forma de esfera. Su forma esférica medía más de 160 kilómetros de diámetro, lo que la convierte en una de las construcciones más grandes que jamás haya realizado con la piedra de la realidad. Su superficie está recubierta de un metal gris mate, con grandes surcos y superficies cóncavas que crean un laberinto. Estas superficies están plagadas de miles de torretas láser y proyectores de astractor, creando una formidable red defensiva. En el centro de la gigantesca esfera se encuentra un enorme plato cóncavo, rodeado por múltiples anillos de muelles de atraque y puertos de servicio. Estos dan acceso a los numerosos niveles y cámaras de la esfera, que albergan los camarotes de la tripulación, las salas de control, las celdas de detención y otras instalaciones. Aunque Peter no usaría nada de esto. Al fin y al cabo, todo desaparecería sin la ayuda de la piedra del poder. En cuanto a lo que Peter estaría usando, la gigantesca esfera contaba con numerosas armas, pero la principal resultaba ser un superláser, alojado en una antena parabólica en el ecuador de la estación. Esta arma es capaz de destruir planetas enteros con una sola explosión, y su inmenso poder convertiría a la esfera en un objeto de miedo y terror en todo el universo. Peter quedó maravillado con su última creación. ¿Es eso lo que creo que es? Preguntó Genie, sorprendida. Sí. Peter asintió mientras exhalaba un suspiro cansado. Mi propia estrella de la muerte personal. Insertar imagen de la estrella de la muerte aquí. La estrella de la muerte, un arma masiva y devastadora que se ha convertido en uno de los símbolos más icónicos de la franquicia Star Wars. Por supuesto, su creación no fue tan fácil. Peter estaba completamente agotado. Había utilizado prácticamente toda su energía para impulsar la creación de lo que básicamente es un planeta artificial, así que, por supuesto, estaría cansado. Genie se quedó sin palabras. Después de todo, acababa de terminar de ver todas las películas de Star Wars, así que conocía la importancia de esa arma. ¿Funciona? Pregunta el genio con asombro. Vamos a averiguarlo. Dice Peter mientras sale disparado hacia una de las muchas entradas de atraque. El primero en llegar a la sala de control principal dispara el láser. Nada de teletransportación ni portales. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los ojos del genio se abrieron de par en par mientras corría rápidamente tras Peter, listo para jugar con su nuevo juguete. Tras entrar en la gigantesca estación espacial, Peter y el genio corrieron por los pasillos hasta que finalmente encontraron la sala de control principal, que era idéntica a la de las películas de Star Wars. Y, por desgracia para Genie, Peter fue el primero en cruzar las puertas automáticas, dejándolo completamente rezagado. Parece que soy el ganador. Peter sonrió con suficiencia mientras los hombros de Genie se desplomaban. ¿Al mejor de 3? Preguntó con esperanza. Claro. Peter sonrió con confianza. ¿Piedra, papel o tijera? Genie asintió mientras se colocaban uno frente al otro y ponían las manos en su sitio. Piedra, papel o tijera, dispara. Se miraron fijamente y hablaron al unísono. Al bajar la mirada, Genie se desplomó al suelo mientras la sonrisa burlona de Peter se hacía más grande. Genio. Rock. Peter. Papel.
siempre se vuelven locos en la primera ronda. Peter asiente para sí mismo mientras deja atrás a Genie y comienza a repasar los controles. En poco tiempo, logró comprender los controles del universo desconocido y se puso manos a la obra de inmediato. Tras accionar unos cuantos interruptores e introducir una serie de coordenadas, Peter apuntó con precisión el arma capaz de destruir el planeta. Ahora, lo único que faltaba era pulsar un gran botón rojo. Siempre es un gran botón rojo, pensó Peter mientras se volvía hacia el genio, que seguía de mal humor en el suelo con una pequeña nube de lluvia sobre él. No seas tan dramático, estoy a punto de disparar esto. ¿No quieres verlo? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El genio se puso de pie de un salto y corrió hacia él mientras ahuyentaba la nube. ¿Sabes qué? Peter se gira hacia el genio mientras coloca su mano sobre el lado izquierdo del botón. Podemos pulsarlo los dos a la vez. Jeje. Genie se rió mientras seguía el ejemplo de Peter. Hagámoslo. 3, 2, 1. Ya. Peter contó hacia atrás mientras sus manos descendían, presionando el gran botón al unísono. En el exterior, el gigantesco satélite situado en un lateral de la Estrella de la Muerte se cargaba mientras comenzaba a brillar con una intensa luz verde. Rápidamente, esa luz verde se condensó en un solo punto, brillando intensamente antes de proyectarse en una sola línea. El grueso superláser se movió a una velocidad increíble antes de tocar la superficie de Morag, perforando con facilidad el corazón del planeta. Segundos después de que el láser impactara en el planeta, Peter y Genie observaron a través del gran ventanal de la sala de control cómo Morag se cocinaba desde dentro y comenzaba a hincharse. Su superficie se agrietó y se rompió, y desde su interior se pudo observar lo que parecía ser magma caliente burbujeando. Aunque esto no duró mucho. Auge. Antes de que ninguno de los dos se diera cuenta, el planeta explotó en una luz brillante, lanzando diminutos fragmentos de polvo planetario en todas direcciones. Morag había desaparecido por completo, dejando en su lugar solo un espacio vacío. Maldita sea, murmuró Peter mientras apagaba el láser. Maldita sea, Genie asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Han pasado algunos meses desde que Peter redujo a Morag a polvo, aunque no se detuvo ahí. Utilizando unos portales de gran tamaño, Peter trasladó la Estrella de la Muerte a otros 28 planetas vacíos, destruyéndolos todos antes de que su arma del tamaño de un planeta desapareciera. Por supuesto, se aseguró de comprobar 2 veces que cada una de ellas estuviera completamente vacía antes de hacerlas volar por los aires. Después de todo, Peter se negaba a matar accidentalmente a alguien que no se lo mereciera. Incluso se contabilizaron animales e insectos, y afortunadamente, la Fuerza Fénix pareció cumplir su palabra, proporcionándole a Peter únicamente ubicaciones sin ninguna forma de vida inocente. Y tras apenas haber tachado una pequeña e insignificante parte de la larguísima lista que le habían entregado, Peter volvió a vivir su vida como siempre. En ese preciso instante, Peter patrullaba la ciudad de Nueva York por primera vez en mucho tiempo, ya que había estado demasiado ocupado con otros deberes, dejando todo el trabajo a Ned, MJ, los Vengadores y cualquier otro héroe que apareciera de vez en cuando. El sol se ponía a sus espaldas mientras se balanceaba por las bulliciosas calles, captando la atención de todos los que pasaban por debajo. Al acercarse el final de su penúltimo año de instituto, Peter por fin había encontrado tiempo para centrarse de nuevo en ser el amigable Spider-Man del vecindario. Mientras surcaba los aires, no pudo evitar sentir una oleada de paz. Era la misma sensación que experimentaba cada vez que recorría la ciudad, el viento en su rostro enmascarado y la emoción de lo desconocido a la vuelta de cada esquina. Mientras disfrutaba de su relajante patrulla, Peter rememoró los meses transcurridos. Ahora que lo pensaba, Peter se dio cuenta de que pasaba mucho tiempo libre con Jean Grey, ayudándola a aprender a controlar la energía de la Fuerza Fénix. Ser profesor había sido una experiencia desafiante, pero Jean parecía aprender con bastante rapidez. Después de todo, esta era la primera vez que Peter le enseñaba a alguien las artes místicas. Tony no cuenta, ya que lo único que hizo fue entregarle un montón de libros y darle al hombre algunos consejos sueltos. En lo que respecta a Jean, Peter bien podría ser su maestro, de forma similar a la relación que mantenía con el anciano. Incluso lo llamó amo una vez, pero por alguna razón, se sonrojó y salió corriendo. Esa chica a veces puede ser rara, pensó Peter para sí mismo. Por supuesto, en ese momento comprendió perfectamente que la chica estaba enamorada de él, ya que, afortunadamente, alguien se lo había hecho notar hacía un par de meses.
Mientras se balanceaba entre los numerosos rascacielos de la ciudad de Nueva York, Peter no pudo evitar reírse al recordar el primer encuentro entre Jin y Silk, que fue el día en que se dio cuenta de los sentimientos de Jin. O mejor dicho, fue entonces cuando ella le hizo notar sus sentimientos. Escena retrospectiva. Tras tomar a Jin como alumna durante unas semanas, Peter se situó en medio de una habitación libre de la torre, moviendo las manos con movimientos intrincados mientras le instruía sobre los fundamentos de las artes místicas. La joven metahumana telépata luchaba por controlar la poderosa fuerza fénix que residía en su interior, y Peter se había propuesto enseñarle a canalizar su energía. Mientras Jin se concentraba en su entrenamiento, MJ, también conocida como Silk ya que llevaba uniforme, entró silenciosamente en la habitación, ansiosa por conocer a la nueva alumna de su novio. Peter se giró para saludarla, pero su atención volvió rápidamente a Jin cuando ésta tropezó con un círculo mágico particularmente difícil. Intentémoslo de nuevo, dijo Peter con voz tranquila y tranquilizadora. Esa línea del hechizo está 3 pulgadas fuera de lugar. Empieza de nuevo. Y recuerda, necesitas concentrar la energía arcana. Deja que fluya a través de ti hacia el hechizo. Mientras continuaba la lección, MJ no pudo evitar notar la forma en que Jin miraba furtivamente a Peter, sonrojándose como un tomate al hacerlo. Para ella era obvio que el adolescente metahumano estaba enamorado de su novio, y no podía creer que Peter aún no se hubiera dado cuenta. Tras finalizar la clase, Jin se despidió torpemente de ellos y salió de la habitación, dejando a MJ a solas con Peter. Por supuesto, Jin conocía los rumores que circulaban, que decían que Spider-Man y Silk estaban saliendo, por lo que no pudo hacer más que salir de la habitación lo más rápido posible, esperando que su recién descubierta némesis en el amor no notara su extraño comportamiento. Y en cuanto se marchó, MJ no perdió el tiempo en contarle a su novio lo que había observado. «Oye, ¿estabas patrullando?», pregunta Peter mientras se acerca y abraza a MJ. Para su desgracia, MJ no estaba dispuesta a tolerar nada de eso en ese momento. «Peter, ¿te diste cuenta de cómo te miraba Jin?», preguntó, separándose de él y cruzando los brazos. Peter la miró un momento. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con evidente confusión en su voz. «Quiero decir, está enamorada de ti», dijo MJ con un tono de fastidio en la voz. Después de todo, Jin solo es 1 o 2 años menor que ellos, así que en realidad tenía una oportunidad si Peter era un canalla lo suficientemente grande. Los ojos de Peter se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿En serio?». «No tenía ni idea», dijo, rascándose la nuca. MJ puso los ojos en blanco. «Bueno, tal vez deberías prestar más atención a tus alumnos», dijo con un toque de picardía en la voz. Peter se rió entre dientes ante su elección de palabras. «Sí, tal vez debería prestarle más atención», dijo coquetamente. MJ le dio un manotazo en la cabeza al instante. «No bromees con eso», exclamó, desapareciendo su anterior jovialidad. «Solo bromeaba», dijo Peter riendo mientras la agarraba del brazo y la atraía hacia su pecho. «Siempre serás la primera esposa. Ella, en el mejor de los casos, solo sería una concubina». MJ forcejeaba para liberarse de su agarre, intentando con todas sus fuerzas golpearlo una segunda o tercera vez, con la esperanza de desahogar su ira y hacer entrar en razón a su novio. «Tranquila», dijo Peter, acercándola a él y susurrándole al oído. «Solo bromeaba. Eres la única chica para mí». MJ sonrió bajo su máscara, satisfecha con su respuesta. «Bien. Ahora tienes que hablar con Jin y aclarar las cosas», dijo, mirándolo fijamente. Peter suspiró, sabiendo que esto iba a ser difícil. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Tienes que dejarla con delicadeza, dijo MJ. Tiene que entender que no vas a corresponder a sus sentimientos, o quién sabe cuánto tiempo te echará de menos. Peter asintió con vacilación. Lo sé. ¿Pero tengo que ser yo quien lo haga? Aunque al principio fue muy directo y rápido al invitar a salir a MJ, Peter no tenía ninguna otra experiencia en relaciones sentimentales. No solo eso, sino que nunca se había encontrado en una situación como esta, en la que tiene que rechazar los sentimientos de una chica muy amable y hermosa. Ambos se miraron, sin saber quién debía tomar la iniciativa. Finalmente, MJ alzó la voz. «Creo que deberías ser tú. Es decir, apenas me conoce, y probablemente lo tomaría mejor si viniera de ti», explicó. Peter asintió de nuevo, pero no estaba convencido. «No lo sé. Voy a ver qué puedo hacer». Fin del flashback. Y Peter, que era del tipo de persona que hacía las cosas con bastante rapidez, encontró a Jin al día siguiente y tuvo la conversación más incómoda y embarazosa de toda su vida. Así se sienten las mujeres cuando los chicos las invitan a salir y ellas los rechazan.
se preguntó Peter mientras Jin se alejaba corriendo, disgustada. Por supuesto, Jin lo evitó durante unos días después de eso, pero no duró mucho. Tras controlar sus emociones, Jin pareció recuperarse con bastante rapidez, lo que le ahorró muchos problemas a MJ, ya que estaba a punto de hablar con ella. Me alegro de que Fénix haya accedido a ayudarla, de lo contrario Jin podría haberse transformado de nuevo en Fénix Oscura, pensó Peter. Y, afortunadamente, tras algunos momentos incómodos entre ambos, Peter descubrió que, en el proceso, se había acercado más a Jin. Al aterrizar en una azotea, Peter se detuvo un momento para observar su entorno. Podía ver la ciudad extendiéndose ante él, un vibrante tapiz de luz y sonido. Pero bajo la superficie, sabía que siempre acechaba el peligro. Peter se lanzó desde la azotea y volvió a la refriega, poniéndose manos a la obra de inmediato. Durante las siguientes horas, Peter recorrió la ciudad, deteniendo atracos y robos y ayudando a quienes lo necesitaban. Fue un merecido descanso de sus numerosas responsabilidades, y disfrutó cada instante. Finalmente, el sol comenzó a asomar sobre la ciudad, y Peter supo que era hora de volver a su propia vida. Mientras regresaba a casa, no pudo evitar sentirse agradecido por las experiencias vividas en los últimos meses. Se había fortalecido como Spider-Man y Peter Parker, e incluso sus relaciones parecían florecer. Sobre todo después de volver a la escuela y pasar más tiempo con Ned. La vida es bastante buena, pensó Peter mientras se metía en la cama junto a MJ y se quedaba dormido. Un anciano caminaba por las bulliciosas calles de San Francisco, con la mente llena de curiosidad y temor. Vestía ropa informal y gafas graduadas, con el pelo gris y ralo peinado hacia atrás, sintiéndose como una reliquia de otra época en medio de todos los elegantes trajes y bolsos de diseñador de quienes lo rodeaban. Al acercarse al imponente edificio de cristal que albergaba Pym Technologies, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Ese era su legado, el trabajo de toda su vida. Insertar aquí una imagen de Hank Pym. Al cruzar el elegante y moderno vestíbulo, Hank no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar. ¿El Dr. Pym? Preguntó un guardia de seguridad mayor, visiblemente sorprendido. Después de todo, Hank no había visitado la empresa en muchísimo tiempo. Sí. Sigo vivo. Hank Pym sonríe, recordando específicamente a ese guardia de seguridad. John, ¿verdad? El guardia sonríe y deja que Pym entre al edificio sin problemas, aunque no llega muy lejos antes de que lo detengan de nuevo. Id, dijo un guardia de seguridad mucho más joven mientras se interponía en el camino de Pym. ¿Acaso ese viejo fósil deja pasar a cualquiera? No tenía ni idea de a quién estaba bloqueando. Hank sonrió mientras señalaba el enorme retrato suyo de joven que colgaba en la pared. Quizás con eso baste. Los ojos del joven guardia se abrieron de par en par mientras se apartaba apresuradamente. Lo siento mucho, señor. Por favor, pase. ¿Es ese Hank Pym? Eso parece. Es mucho mayor de lo que pensaba, llevo trabajando aquí más de 10 años y es la primera vez que lo veo. Ignorando las miradas y los susurros, Hank subió en ascensor a uno de los pisos superiores, donde una mujer vestida de forma profesional lo esperaba. Tiene el rostro en forma de corazón, unos llamativos ojos azul verdosos y el pelo liso castaño hasta los hombros. Insertar aquí una imagen de Ope Van Dyne. Buenos días, Hank. Habló con indiferencia. Ope. ¿Te costaría tanto llamarme papá? Hank frunció el ceño con tristeza. La hija de Hank, Ope, fue la principal razón por la que él no había ido a su propia empresa en tanto tiempo. Debido a la ira que sentía hacia él por haberla abandonado tras la heroica muerte de su madre, acabó ascendiendo a un puesto importante en la empresa y fue ella quien emitió el voto decisivo que lo expulsó de Pym Technologies. Bueno, el Dr. Cross estará encantado de que haya podido encontrar tiempo para acompañarnos hoy. Ope ignora por completo sus palabras y se marcha, esperando que su padre la siga. Y así lo hizo. La esperanza condujo a Hank a un pasillo fuera de una gran sala de juntas, repleta de todo tipo de personas de alto nivel, no solo de Pym Technologies, sino también de otras grandes empresas. Incluso los militares enviaron a algunas personas. Fuera de la habitación, un hombre alto y delgado, con el pelo rubio peinado hacia atrás y unos penetrantes ojos azules, sonrió con sorna al ver a Hank acercarse. La combinación de su sonrisa y los elegantes trajes a medida que vestía le conferían una presencia amenazante, casi malévola. Insertar aquí una imagen de Darren Cross. Se acercó a Pym y le estrechó la mano, y aunque Hank no se apartó, sin duda quiso hacerlo. Me sorprendió recibir una invitación tuya, Darren. ¿Cuál es el motivo? Preguntó Pym. La tensión entre ambos era, sin duda, palpable. Oh, ya verás. ¿Verdad, Ope?
La sonrisa burlona de Darren pareció ampliarse mientras se giraba hacia la hija de Hank. Hope le lanza a Pim una última mirada fría antes de entrar en la sala de juntas, dejando atrás a los dos hombres. Los esperamos adentro. Bye. Supongo que algunas viejas heridas nunca cicatrizan, ¿eh? No te preocupes, ahora está en buenas manos, comenta Darren mientras sigue a Hope. Hank, suspirando para sí mismo, los sigue a regañadientes, preguntándose dónde se equivocó. Antes de empezar, me gustaría presentarles a un invitado muy especial, el fundador de esta empresa y mi mentor, el Dr. Hank Pym, dijo Darren al entrar, y todos aplaudieron. Al mismo tiempo, Pym se percató de una maqueta del edificio de Pym Technologies sobre la mesa, que ahora lucía el logotipo de Cross Technologies. Este chico ambicioso quiere quitarme todo, pensó Hank mientras tomaba asiento y comenzaba la presentación. Darren estaba de pie frente al numeroso grupo de ejecutivos, con una encantadora sonrisa en el rostro. Cuando me hice cargo de esta empresa tras la salida del Dr. Pym, inmediatamente comencé a investigar una partícula capaz de modificar la distancia entre los átomos, aumentando a la vez su densidad y resistencia. No sabría decir por qué esta idea revolucionaria permaneció oculta entre el polvo y las telarañas de la investigación de Hank. Pero imagínense un soldado del tamaño de un insecto. El arma secreta definitiva, explicó Cross, captando al instante la atención de todos, especialmente los militares. A continuación, en el televisor que tenía detrás, se proyectó un vídeo de soldados siendo asesinados por un hombre diminuto. Un hombre hormiga, dijo Cross señalando a Pym. Así te llamaban. ¿Verdad, Hank? Una tontería, lo sé. Quizás incluso propaganda. Historias para asombrar. Mentiras inventadas para asustar a la URSS, tal vez. Pronto, todas las miradas se dirigieron al pobre Pym. Hank, ¿les dirás a nuestros invitados lo mismo que me dijiste cada vez que te pregunté si Ant-Man era real? Pregunta Cross con aire de entendido. No, todo es falso. Pym negó con la cabeza. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser real algo tan milagroso? Cross sonríe con sorna mientras pulsa un botón en la mesa. De repente, se abrió un pequeño agujero en la mesa, dejando al descubierto un diminuto recipiente de cristal con un traje amarillo con forma de insecto en su interior. Al ver el traje, los ojos de Hank se abrieron de par en par con alarma mientras se volvía hacia su hija, quien simplemente apartó la mirada. Bueno, me inspiré en la leyenda del hombre hormiga. Y con mi avance en la reducción de materia inorgánica, pensé, ¿sería posible reducir a una persona? ¿Se podría hacer? Pues bien, ya no es una leyenda. Distinguidos invitados, me enorgullece presentarles el fin de la guerra tal como la conocemos, el Yellow Jacket. Cross habló con grandilocuencia mientras señalaba el traje del tamaño de un insecto. El Yellow Jacket es un arma de guerra multiusos capaz de alterar el tamaño de quien lo usa para obtener la máxima ventaja en combate, explicó Cross, y tomó asiento mientras se reproducía a sus espaldas un video publicitario del traje. Vivimos en una era en la que las armas que usamos para protegernos se ven debilitadas por la vigilancia constante. Es hora de regresar a una época más sencilla, donde las fuerzas de la libertad puedan operar nuevamente con libertad para proteger sus intereses. Un buque de mantenimiento de la paz multipropósito. El Yellow Jacket puede gestionar cualquier conflicto en el panorama geopolítico, de forma totalmente invisible. El vídeo mostraba una animación del traje siendo utilizado para cosas como espionaje, asesinato e incluso para aniquilar a un ejército entero. Entre sus aplicaciones prácticas se incluyen la vigilancia, el sabotaje industrial y la eliminación de obstáculos en el camino hacia la paz. Un solo Yellow Jacket ofrece al usuario una influencia ilimitada para llevar a cabo acciones de protección y, en un futuro próximo, un ejército de Yellow Jackets creará un entorno sostenible de bienestar en todo el mundo. Con solo ver el final del vídeo, donde se mostraba un ejército entero repleto de miles y miles de estas avispas amarillas, a Pym se le erizó la piel. Esto es precisamente lo que no quería que sucediera. Al fin y al cabo, había enterrado toda su investigación y ocultado la verdad sobre su antiguo heroísmo por una razón. ¿Entonces es un traje?, pregunta un hombre. ¿Como Stark y su armadura de Iron Man? No seas grosero, Frank. No es un traje, es un barco, aclaró Cross. ¿Qué pasa? ¿No te impresiona? Creo que puedo hablar en nombre de todos y decir que estamos impresionados. Un hombre vestido con un uniforme militar de alto rango habló, pero también me preocupa. Imaginen lo que nuestros enemigos podrían hacer con esto, Hank asintió, estando completamente de acuerdo, aunque no tuvo oportunidad de hablar. Deberíamos hablar más sobre eso. Valoro mucho tu opinión. Gracias por venir.
Cross habló rápidamente mientras se volvía hacia la hija de Hank. Ope. Al comprender lo que él quería, Ope se adelantó y abrió las puertas. Quiero agradecerles a todos por venir. Los acompañaré a la salida. Gracias, dijo mientras todos se marchaban, dejando solo a Cross y Pim. Pareces un poco sorprendido, afirma Cross, disfrutando de la expresión en el rostro de su mentor. Darren, hay una razón por la que enterré estos secretos. Pim intenta razonar con él, aunque sus palabras solo parecen alegrar el ánimo de Cross. Así que finalmente lo admites. Podríamos haberlo hecho juntos, ¿sabes? Pero lo arruinaste. Por eso tú eres el pasado y yo el futuro, dice Cross mientras se da la vuelta y sale de la habitación. No hagas esto. Pim se levanta de su asiento y prácticamente suplica, pero Cross no le hace caso y deja al anciano solo en la sala de juntas. Tras acompañar personalmente a todos a la salida del edificio, Ope se topa con su padre cuando éste se marchaba. Tenemos que actuar, Hank. Ope habló en voz baja. Aunque odiara a su padre por haberla abandonado cuando más lo necesitaba, sin duda no estaba de acuerdo con que Darren Cross robara el legado heroico de sus padres y lo vendiera al mejor postor. ¿A qué distancia está? Pregunta Pim. Aún no puede encoger a un ser vivo. Dame el traje y déjame terminar con esto de una vez por todas. Ope parecía dispuesta a seguir los pasos de su padre, aunque él no estaba de acuerdo. No. Pim se negó rotundamente. Tengo la plena confianza de Cross. Es ahora o nunca, no le gustó la respuesta de su padre. Es demasiado peligroso. Negó con la cabeza, firme en su respuesta. No tenemos otra opción. Exclamó Ope con vehemencia. Bueno, eso no es del todo cierto, dijo Pim con la mirada perdida en la distancia. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Ope arqueó una ceja con curiosidad. Creo que he encontrado a un chico, reveló crípticamente. ¿Oms? Un prisionero con un mono naranja estaba sentado en su litera, mirando fijamente el calendario que había tachado con un crayón, ya que no se le permitía usar utensilios más afilados, cuando de repente, la puerta de su celda se abrió de golpe, revelando a un guardia conocido al otro lado. Lan, levántate. Gritó el guardia. Hoy es tu gran día. Es hora de recoger tus cosas y largarte de aquí. Tranquilos, ya voy. Peter dormía profundamente en su cama con MJ acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro mientras dormía plácidamente. Han pasado algunos meses desde que comenzaron las clases nuevamente, y ambos han estado disfrutando al máximo su último año de preparatoria. Durante todo el verano, Peter permaneció en la Tierra y pasó la mayor parte del tiempo con su familia, aunque, por supuesto, tenía que visitar a los guardianes de vez en cuando. ¿Quién sabe qué les habría ocurrido de otro modo? Al fin y al cabo, suelen enfadar a mucha gente, sobre todo cuando se trata de dinero. Mientras la pareja dormía profundamente en su cama, el teléfono de Peter empezó a sonar de repente. Con un gruñido de fastidio, Peter extendió la mano sin mirar y se llevó el teléfono a la oreja, contestando la llamada. ¿Qué? Preguntó Peter adormilado. Buenos días, Spider-Man, dijo una voz muy reconocible. ¿Te he despertado? ¿Qué? Peter revisó el identificador de llamadas y se dio cuenta de quién era. Hola, señor presidente, ¿se dirige un asteroide hacia el planeta? Para sorpresa de Peter, se trataba del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Peter se frotó los ojos y se incorporó en la cama, empujando suavemente a MJ hacia atrás sobre la almohada, con la mente aún adormilada. No, el presidente respondió con vacilación. ¿Está estallando una guerra nuclear? Preguntó Peter de nuevo, pero recibió un no. ¿Está a punto de entrar en erupción Yellowstone? ¿Acaso alguien ha creado por fin su propia versión de Skynet? Sin importar lo que Peter preguntara, la respuesta siempre era la misma. Entonces, ¿por qué diablos me llamas a las 4 de la mañana? Preguntó Peter, ya que era fin de semana y no tenía por qué estar despierto tan temprano. Les pido disculpas por despertarlos, pero tengo noticias urgentes que compartir con ustedes. Peter suspiró, sabiendo que la dulce sensación de estar en su cama pronto desaparecería. Si el presidente le llamaba tan temprano por la mañana, tenía que ser algo importante. ¿Qué está pasando? Preguntó Peter. He recibido información inquietante de algunos de mis altos mandos militares, explicó Obama. Parece que Pym Technologies está trabajando en un proyecto que podría ser extremadamente peligroso. Peter se quedó paralizado por un instante. Él conocía ese nombre. Pym Technologies es una empresa fundada por Hank Pym, el hombre responsable de crear el traje de Ant-Man, que permitía a quien lo usaba encogerse al tamaño de una hormiga sin perder su fuerza. Era una tecnología increíble, y sin duda algo que no debería caer en las manos equivocadas.
Me había olvidado por completo de la película de Ant-Man, pensó Peter. ¿Qué clase de proyecto, señor? Preguntó Peter, con la mente a 1000 por hora. El traje Yellow Jacket, respondió Obama. Su creador, Darren Cross, planea producirlo en masa y venderlo al mejor postor. Si esta tecnología cae en las manos equivocadas, podría ser catastrófico. Por eso me dirijo a usted. Es una de las pocas personas en las que confío y que puede evitar que esto suceda. Peter asintió, su mente ya estaba ideando un plan de acción. Lo investigaré. Bien, suspiró Obama aliviado. Si necesitas algo, ponte en contacto conmigo y cuídate. Con eso, la llamada terminó. Peter se quedó sentado un momento, intentando asimilar el plan que se estaba formando en su mente. Debería ir a reunirme con los Ant-Man del pasado y del presente, pensó Peter mientras se levantaba de la cama y se dirigía al baño. Pero primero, una buena ducha caliente. Tras asearse y desayunar copiosamente, Peter logró localizar al que pronto sería el nuevo y mejorado Ant-Man, y vaya si se encontraba en una situación lamentable. ¿Qué haces aquí, Lang? No has pagado ni un centavo de manutención infantil. Si quisiera, podría arrestarte. Un hombre de mediana edad se cruza de brazos y mira fijamente a Scott Lang, el futuro Ant-Man. El hombre estaba de pie en la puerta principal de su casa en las afueras, impidiendo que Scott entrara. Me alegra verte también, Paxton. Lang sonríe con incomodidad, intentando mostrarse más maduro en esta situación, pero no parece funcionar. De repente, una linda niña de cabello castaño se abrió paso entre la pierna de Paxton y se colocó entre ellos con una sonrisa en el rostro. Mamá está tan contenta de que estés aquí que casi se atraganta con su bebida. La niña rió alegremente, ajena a la tensa atmósfera que reinaba entre los dos hombres. Cassie, mira lo que tengo para ti. Scott ignora al hombre que le bloquea el paso y le entrega una bolsa de regalo a la niña. ¿Puedo abrirlo ahora, papá? Le pregunta a Scott. Pero Paxton habló antes de que él pudiera decir nada. Claro que sí, cariño, es tu cumpleaños. Lan frunció el ceño con incomodidad cuando su hija sacó un feo peluche de conejo, ajena a la batalla entre padre y padrastro que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué es eso? Pregunta Paxton con desagrado. Es tan feo. Me encanta. Tengo que enseñárselo a mis amigas. Exclamó Cassie mientras volvía corriendo al interior, con el conejito feo en la mano. Mira, la manutención de los hijos está en camino. ¿De acuerdo? Es que es difícil encontrar trabajo cuando tienes antecedentes penales. Scott explicó su situación. Estoy seguro de que lo resolverás, pero por ahora quiero que te vayas de mi propiedad. Paxton lo despidió con indiferencia. Un momento, es el cumpleaños de mi hija. Scott no quería perderse ninguno más de sus cumpleaños. Después de todo, ya se ha perdido muchas cosas mientras estuvo en prisión. Es mi casa, respondió Paxton encogiéndose de hombros. ¿Y qué? Es mi hijo. A Scott le resultaba cada vez más difícil comportarse como una persona madura. Peter estaba tumbado en el tejado de la casa de enfrente y observaba cómo se desarrollaba el drama. Poco después apareció la madre de Cassie y se produjo una nueva discusión antes de que Scott fuera expulsado oficialmente. Consigue un apartamento. Consigue un trabajo y paga la manutención de los niños. Entonces podremos hablar de las visitas, dijo ella mientras él se veía obligado a marcharse. Esto es un desastre, pensó Peter. Al fin y al cabo, parecían estar aprovechando ese momento para castigar o imponerle algún tipo de ley a Scott, pero no es su cumpleaños lo que están arruinando. Hoy no se trata de ninguno de ellos. Se trata de su hija, y probablemente ella deseaba que su padre estuviera en su fiesta de cumpleaños. ¿Qué le van a decir cuando pregunte a dónde fue su padre? Pensó Peter con tristeza mientras veía a Scott marcharse en coche, visiblemente afectado por todo lo sucedido. Quizás debería darle un poco de espacio. Mientras Scott seguía conduciendo calle abajo, Peter pudo oírle marcar un número en su teléfono. ¿Qué pasa, Scotty? Respondió un hombre. ¿Podrías contarme otra vez sobre ese trabajo? Preguntó Scott. Y desde luego no se refería a un trabajo legal normal. De eso no hay duda. Al principio, Peter planeaba presentarse, pero ahora que lo pensaba, tal vez sería mejor reunirse primero con el viejo Ant-Man. Y cuando Peter se marchaba, oyó una voz emocionada desde el interior de la casa. ¿A dónde fue papá? Preguntó Cassie, agarrando con fuerza a su feo conejito. Se fue, respondió su madre con vacilación. Tenía trabajo que hacer. El silencio que siguió fue suficiente para que Peter comprendiera que el cumpleaños de Cassie estaba oficialmente arruinado. Finca Pim.
Hank Pym estaba sentado cómodamente en una sala con cámaras ocultas, esperando pacientemente la llegada de su posible sucesor, Scott Lang. Llevaba mucho tiempo preparándose para este momento, orquestando cuidadosamente todo para asegurarse de que Scott asumiera el manto de Ant-Man. Aunque ciertamente tuvo algo de tiempo. Al fin y al cabo, los ladrones solían trabajar de noche, así que no tenía nada más que tiempo libre hasta que oscurecía. Mientras tanto, sin que Hank lo supiera, una sombra oscura se había colado en la habitación, apoyándose contra la pared detrás de él. ¡Yo! La sombra gritó, haciendo que Pym casi se cayera de su asiento del susto. ¿Ese Spider-Man? Hank giró la cabeza bruscamente y tartamudeó sorprendido. Peter saludó amistosamente. Vengo a hablar de Darren Cross y el traje de Yellow Jacket. Los ojos de Hank se entrecerraron. He estado vigilando a Cross desde hace un tiempo. ¿Cómo sabes esto? Tengo amigos influyentes. Peter se encogió de hombros mientras observaba los numerosos monitores de la sala. ¿Qué pasa con esta seguridad tan exagerada? ¿Acaso Cross intenta robar el traje original de Ant-Man? Pym pareció sorprendido por los conocimientos de Peter, aunque pronto le restó importancia. Como él mismo dijo, Spider-Man tiene amigos influyentes, así que alguien con un alto cargo en el gobierno debió haberle contado todo. No, aunque no me extrañaría. Tengo a otra persona que puede ayudarnos con Cross, admitió Hank, sin encontrar motivo para mentirle a Peter. Después de todo, se trataba de Spider-Man. Pym no estaba precisamente contento con su llegada, pero técnicamente no era algo malo. ¿Y quién podría ser? Preguntó Peter, aunque ya sabía la respuesta. Su nombre es... Hank se detuvo al ver cierto movimiento en las cámaras. Sin darse cuenta, el sol se había puesto y un coche desconocido estaba aparcado frente a su casa. Aunque sin duda le resultaba familiar a Peter. ¿No es ese el coche de Scott? Pensó Peter, preguntándose si Scott era realmente un buen ladrón o no. ¿Quién lleva su propio coche a lo que está a punto de convertirse en la escena de un crimen? Mientras observaban los monitores, Hank y Peter vieron cómo un hombre enmascarado salía del coche y se dirigía a su casa. En el baño ejecutivo de Pym Technologies, Darren Cross se apoyó contra la pared mientras miraba fijamente a un miembro de alto nivel de la junta directiva, que en ese momento se estaba lavando las manos en el lavabo. Lamento que tengas tanta preocupación por el Yellow Jacket, Frank, dice Cross con falsa compasión en su voz. Frank se gira sorprendido y encuentra a Cross de pie allí, observándolo de forma inquietante. Sí, bueno, lamentablemente, no podemos hacer lo que queramos. Aunque estaría bien, ¿verdad? Frank rió nerviosamente mientras se sacudía las manos antes de secárselas con una toalla cercana. Por desgracia, hay leyes. Cross no parecía estar de acuerdo, pues un brillo de locura resplandecía en sus ojos. ¿Qué leyes? ¿Las del hombre? Las leyes de la naturaleza trascienden las leyes del hombre, y yo he trascendido las leyes de la naturaleza. Darren, creo que no lo entiendes. Frank se giró para mirarlo extrañado. De repente, Cross sacó un pequeño dispositivo portátil de la chaqueta de su traje y lo apuntó a Frank, vaporizándolo en un instante hasta convertirlo en una masa informe de sangre humana. Cross suspiró con indiferencia mientras sus ojos se movían entre su antiguo compañero de trabajo y el dispositivo. Todavía no hemos solucionado todos los fallos. Antes de salir del baño, Cross usó un pañuelo de papel para limpiar la sustancia pegajosa del suelo y la arrojó sin miramientos a uno de los inodoros. Adiós, Frank. Dice sin compasión mientras tira de la cadena del inodoro, viendo cómo la sustancia viscosa desaparece por el desagüe. ¿Vas a dejar que este tipo te robe? Preguntó Peter mientras veían al hombre enmascarado, Scott, entrar en la casa con facilidad. Puedo detenerlo si quieres. Al fin y al cabo, es a lo que me dedico. ¡No! Pym dio un respingo al darse cuenta de que Peter podía arruinar todos sus planes cuidadosamente elaborados. Quédate aquí y no lo estropees. Claro, si tanto quieres que te roben, ¿quién soy yo para impedírtelo? Peter se encogió de hombros con indiferencia mientras sonreía con sorna bajo su máscara. Dado que Pym tenía cámaras en todos los ángulos de su casa, ambos pudieron observar cada paso que daba Scott. Tras sortear fácilmente la puerta principal, Scott comenzó rápidamente a registrar la casa y encontró exactamente lo que buscaba detrás de un cuadro en la sala de estar. Scott esperaba encontrar dinero en efectivo, joyas o cualquier otra cosa que pudiera vender para pagar un apartamento y una pequeña parte de la manutención de sus hijos, pero cuando abrió la caja fuerte, lo único que encontró fue un traje extraño que parecía sacado de una película de ciencia ficción. La confusión, la decepción y la ira se arremolinaban en su interior al mismo tiempo.
Lo había arriesgado todo por este atraco, y ahora no tenía nada que mostrar a cambio. Después de todo, se encontraba en libertad condicional. Si Scott era sorprendido cometiendo incluso el delito más leve, regresaría directamente a prisión. Y en ese caso, podría despedirse de volver a ver a su hija para siempre. No porque fuera a pasar el resto de su vida en prisión, sino porque su madre no le permitía acercarse a ella. Y los tribunales estarían fácilmente de acuerdo. Después de todo, ¿por qué se pondrían del lado de un delincuente? ¿Qué es? ¿Dinero en efectivo? ¿Joyas? Una voz le habló a través del auricular que llevaba puesto. Aquí no hay nada, responde Lan con desánimo. ¿Qué dijiste? Pregunta la voz sorprendida. Cuando Scott volvió a mirar el traje, vio unos planos, pero ¿qué demonios se suponía que debía hacer con eso? Solo es un viejo traje de motociclista y algunos papeles, reiteró. ¿No hay dinero en efectivo, ni joyas, ni nada? Pregunta la voz con expresión de sorpresa y decepción. No. Es un fracaso. Scott suspira derrotado. Lo siento mucho, Scotty. Sé que necesitabas esto, recordando la radiante sonrisa de su hija y su desesperación por volver a verla, Scott comenzó a considerar el valor del traje y se preguntó si podría venderlo aunque fuera por una pequeña cantidad de dinero. Al fin y al cabo, estaba desesperado y el rico dueño de la casa se había tomado la molestia de cerrarla con llave, así que la demanda tenía que valer al menos algo, ¿no? Mientras guardaba el traje en su bolsa de lona, una hormiga con una cámara en el lomo se subió a su zapato y encontró un buen lugar en sus cordones para agarrarse justo cuando Scott salía de la casa y se marchaba en coche. Entonces, ¿te dejaste robar? ¿Por qué? Pregunta Peter, fingiendo no darse cuenta de nada. ¿Quién dijo que me robaron? Pim le devolvió la sonrisa burlona a Peter. Mi sucesor simplemente estaba recogiendo su uniforme. Ya veo, Peter asintió al notar que en algunos monitores aún aparecía una imagen de Scott en su coche. ¿También le pusiste cámaras? Preguntó Peter con genuina confusión. Espera, se están moviendo. Bueno, no me llaman Ant-Man por nada, reveló Pim. Inmediatamente, lo comprendió. Olvidé que podía controlar las hormigas, recordó Peter mientras sentía la necesidad de darse una bofetada en la frente. De vuelta en el destartalado apartamento de su amigo, donde se alojaba hasta tener el dinero suficiente para comprarse uno propio, Scott se despidió rápidamente y se encerró en la pequeña habitación de invitados que ocupaba en ese momento. ¿Por qué lo encerraste bajo llave? Sacó el traje y observó con curiosidad el casco de forma extraña. Qué raro. Encogiéndose de hombros, Scott se prueba el traje, espantando de un manotazo la molesta mosca que zumbaba alrededor de su cabeza. ¿No se supone que las moscas tienen una vida extremadamente corta? Pensó, mientras miraba fijamente a la mosca que había estado rondando su habitación durante los últimos días, sin poder asestarle ni un solo golpe limpio. Finalmente, Scott decide ignorarlo, se pone el casco y se mira en el espejo. Insertar imagen del traje de Ant-Man aquí. ¿Qué será esto? Miró sus manos y encontró dos botones rojos, que combinaban con la combinación de colores rojo y negro del traje. Al pulsar los botones al azar, Scott se encogió repentinamente hasta el tamaño de una hormiga, cayendo sobre el desgastado suelo de madera. ¿Qué demonios? En su diminuta forma, Scott se puso de pie y miró a su alrededor con asombro. El pequeño y cutre dormitorio del apartamento se transformó de alguna manera en un enorme espacio abierto e imponente, con capacidad para albergar fácilmente a casi 1 millón de personas. Mientras tanto, antes de encogerse, no podía dar 2 pasos sin chocar contra una pared. De repente, Scott escuchó una voz desconocida que le hablaba al oído a través del casco. El mundo parece muy diferente desde aquí abajo, ¿verdad, Scott? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Dio un respingo y comenzó a mirar a su alrededor una vez más. Zumbido. De repente, volvió aquel zumbido incesante y familiar, aunque esta vez sonaba mucho más fuerte. Incluso ahora, esta maldita mosca no se va. Dijo Scott enfadado, aunque su enfado se desvaneció rápidamente al alzar la vista y encontrarse con un monstruo volador gigante que lo miraba amenazadoramente. ¿Qué demonios es eso? Es del tamaño de un elefante. Parece estar enfadado contigo. La voz que salía del casco volvió a hablar. Scott entró en pánico por un instante al darse cuenta de que corría grave peligro al ver la mosca gigante zumbando hacia él. Por alguna razón, la mosca parecía sentirse atraída por él y comenzó a revolotear a su alrededor, acercándose cada vez más con cada instante que pasaba. Scott sabía que tenía que defenderse o lo matarían en segundos. Mientras corría lo más rápido que podía, esquivando los ataques aéreos de la mosca, Scott pudo ver un alfiler afilado en la distancia.
Dado que esa era la única arma que pudo encontrar, Scott huyó del enorme insecto, dirigiéndose hacia su única esperanza de supervivencia. Después de todo, en ese momento era matar o morir, y él llevaba varios días queriendo matar a esa mosca. Por supuesto, la mosca no le dio mucho tiempo, ya que seguía zumbando a su alrededor, intentando picarlo cada vez que pasaba. Pero Scott estaba decidido y siguió avanzando. Finalmente, llegó al hoyo, aunque era mucho más grande de lo que esperaba. Que le den. Pensó mientras levantaba el alfiler, que era más de 10 veces más grande que él, y se lo lanzaba a la mosca. Atrapando al insecto por sorpresa, el alfiler salió disparado como una lanza y atravesó a la mosca justo en su boca abierta antes de continuar su recorrido por el resto de su cuerpo. De repente, la mosca comenzó a chillar de agonía mientras sus alas aleteaban erráticamente, estrellándose contra el suelo justo delante de Scott. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Scott observó conmocionado cómo la mosca del tamaño de un elefante se desangraba y moría ante sus propios ojos. La voz que salía de su casco volvió a hablar. Sabes, eres mucho más duro de lo que pensaba. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.